Buenas tardes, hermanos. Tengan ustedes un cordial saludo de la congregación Palabra de Vida. El Señor una vez más nos ha dado la oportunidad de reunirnos para escuchar su preciosa palabra a través de este medio. Hermanos, si todos tenemos Biblia, por favor, si nos vamos a Mateo 11:28. Vamos a ver. Dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí el Señor nos invita a que con fe entreguemos todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones o limitaciones, ya que como seres débiles somos incapaces de enfrentarnos en la vida sin su ayuda. Todos sabemos que solamente con Dios podemos salir, si confiamos plenamente en Él, porque nada es imposible para Él. Porque su palabra dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuán grande y maravillosa es su promesa, hermanos. Donde quiera que esté en este momento, esté en su casa o en su trabajo, vamos a orar con reverencia al Señor, porque Él se merece todo. Por Él tenemos la vida. Él es el único dador de vida en quien tenemos que tener toda esa fe y esa esperanza. Vamos a orarle al Señor. Desde lo más profundo de mi corazón, vengo a ti a pedirte perdón de todas mis malas acciones, mi Señor, de mi mal hablar, de mi mal sentir y todas mis preocupaciones, que seas tú, mi Señor, el que tome todo el control de mi vida. Igualmente de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras amistades y de todo el mundo entero, Señor, que tanto te necesita, más aún ahora. Oh, Señor mío, tú lo sabes. Tú que lo ves y lo sabes todo, Señor mío. ¿Cómo te podemos ocultar? También te rogamos, Señor mío, que en acción de gracias reines en nuestro corazón, Señor mío. Que nada ni nadie nos pueda separar de ti, Señor mío. Que tu amor y la paz que tú nos dejaste, Señor mío, nos acompañe siempre. Y que nuestro corazón nunca se turbe por más adversidades que tengamos en la vida. Y no permitas que nos rindamos, Señor. Nos rindamos, Señor mío. Confiamos plenamente, Señor, en tu Santo Espíritu y no en la fuerza de nuestros actos, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío. Levántanos, Señor mío. Levanta nuestro corazón, aun cuando creamos que estamos perdidos o que estamos sin esperanza, Señor mío. Levántanos. Ayúdanos a ser valientes, a vivir en tu palabra, Señor mío. A vivir en Jesús. Porque solamente tú nos puedes ayudar, Señor mío. Oh Padre Celestial, oh Jehová, tú que nos has bendecido desde el principio. Oh Señor mío, tú nos bendeciste sin medidas realmente. Tú que lo ves, lo sabes todo, sabes todas nuestras necesidades, Señor mío. Ayúdanos a seguir adelante y a no fallarte, Señor mío. También te pedimos que tu Santo Espíritu esté en la persona que va a dar tu palabra el día de hoy, así como también a todas las personas que vamos a escuchar, que estemos con un corazón dispuesto a escucharte, Señor mío, las maravillas de tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos 1000 gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.
gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. Amén. Cuán profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria,
Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, que el Señor los continúe bendiciendo, que cuán bueno es poder reunirnos. Y siempre lo mencionamos, el medio no importa. ¿Sabe lo que es importante? Es cómo estamos nosotros, cómo nos reunimos y cómo está nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. Después de haber alabado, después de haber adorado a nuestro Señor, queremos siempre darle gracias por todo lo que ha hecho. Y principalmente que nos dirige en esta tarde en su palabra. Es muy importante que su palabra es la que nos dirige, la que nos enseña, la que nos guía. Necesitamos la dirección y, como siempre, necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que nos revele a Jesucristo, para de esa forma nosotros entender más y conocer más de las Escrituras. Y le pido, por favor, acompáñeme en una oración. Padre Santo, Dios del cielo, gracias te damos, Señor Dios, en esta tarde, mi Dios. Padre, por tu santa y bendita palabra, mi Dios. Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios glorioso, Señor. Padre, queremos conocerte más a ti, mi Dios, porque cada día necesitamos más de ti y menos de nosotros, mi Rey. Padre, te ruego, Señor Dios, que nos ayudes. Y Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Topa mis labios, Señor Dios, para que no hable más ni menos de lo que tenemos que hablar, Señor. Padre, y que se enseñe conforme a tus escrituras, Señor, porque el único, Señor, que debe ser exaltado y glorificado eres tú, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos. Y cuán bueno es cuando hablamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla a cada uno de nuestros corazones. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante y es de nuestras actitudes. El problema que nosotros tenemos es en nuestras actitudes y es producto del carácter en las cuales ese carácter que tenemos, que ha sido dañado, que ha sido destruido por causa del pecado. Y para hablar de esto, de esas actitudes que provienen de ese carácter, necesitamos saber primeramente qué es el carácter, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario. Y el diccionario nos dice esto: el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Dice también, es la forma de expresar esta manera de reaccionar, señalando que se posee tal o cual perfil característico o inclinación. Eso es lo que nos dice. Entonces, nos damos cuenta que a ese carácter tenemos que trabajar. En la vida de un niño, desde allí tenemos que trabajar en esa área en los niños, ya que de otra forma será afectado rotundamente por el medio ambiente. Será afectado por la cultura y el entorno social en el que cada una de las personas está viviendo, y de allí se va formando su carácter. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 nos dice: siempre le pido, acompáñeme con su Biblia, por favor, siempre lo diré y siempre le estaré diciendo, acompáñeme con su Biblia. Mire, nunca usted será engañado o será engañada si usted ve en la palabra de Dios y lee juntamente. La palabra de Dios dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Por qué? Porque al no leerlo se puede cambiar. ¿Sabe usted que una sentencia, una coma, un punto cambia el sentido general de lo que se está hablando? Puede cambiar un punto o una coma. Entonces, por eso le pido que me ayude siempre con la Biblia. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Por supuesto, en los caminos de Dios. Y cuando hablamos del carácter, comúnmente vemos a un hombre y a una mujer. Mire, esto es muy interesante entender cómo lo mira el hombre, desde luego. Tenemos que enseñarles desde niños, ¿desde qué tiempo? ¿Desde cuándo? Desde que están en el vientre, porque desde allí ya está formándose. Desde allí se va formando. ¿Con qué se va formando? Con la palabra de Dios. Desde allí se va formando. Pero ¿sabe? Lo que sucede es que
en este tiempo la gente dice, ve a un hombre o ve a una mujer que grita y le dice, qué carácter fuerte que tiene. Se enoja, pelea, discute y reacciona rápidamente y dice, qué carácter fuerte que tiene. Y al contrario, cuando hay una persona que es tranquila, pacífica, que no está o no acostumbra a andar enojada o andar molesta, no anda con iras, y le dicen, esta persona es de débil carácter. El carácter es muy débil. Pero podemos ver que a la luz de la palabra de Dios podemos ver que la persona que se enoja fácilmente, que la persona que se enoja, que discute, que pelea y todas esas cosas, esta persona no es fuerte de carácter, esta persona es débil de carácter. Ya que no puede controlar su vida, no puede controlar, y por no saber controlar, siempre estará en grandes problemas y en grandes dificultades, con todos, con mucha gente, porque es débil de carácter, no puede controlarse, y la palabra de Dios nos dice que nos ha dado un dominio propio, en las cuales yo puedo dominarme. Entonces, como yo no puedo dominarme, yo no sé dominarme, como consecuencia de eso no me diga que es fuerte de carácter, lo que pasa es que es débil de carácter porque no puede utilizar ese dominio propio. Al contrario, aquella persona que no se enoja fácilmente, pacífica, que busca la paz y busca ser conciliador, esta persona es fuerte. ¿Por qué? Porque puede controlar ese carácter, puede controlar esas actitudes, puede controlar esas iras, puede controlar ese enojo, puede controlar. Entonces necesita ser fuerte de carácter para poder controlarlo. Mientras tanto, que el hombre lo piense de una forma diferente. Mire, pero nosotros tenemos que ver cómo empezó todo esto. Porque tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que cambiar de forma de pensar. Acuérdese, la palabra de Dios nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Son diferentes. Así como los cielos están muy alto, así son nuestros caminos. Nuestros caminos, estamos caminando allí en la tierra y vamos viendo. Es muy alto los pensamientos de Dios. Y Dios nos dice que debemos elevarnos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. No espere ni piense usted que Dios va a bajar de su pensamiento a pensar como nosotros. Eso es imposible y eso no va a pasar. Entonces, no diga, es que mi hijo es fuerte de carácter. No, usted le está enseñando que su hijo sea débil de carácter. Tanto como yo también enseñándolos. Mire, cuando no tenemos este entendimiento, enseñamos y sabe que siempre el niño dice, es que yo soy fuerte. Y así, para que todos me respeten porque soy fuerte. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? No va a conseguir nunca el respeto, porque el respeto no se impone, el respeto se gana. No se impone el respeto se gana. ¿Y se gana conforme qué? Conforme el trabajo, conforme las cosas que tiene que hacer. Así se gana. Entonces, el muchacho debe entender, solamente cuando le dicen la palabra fuerte, el niño dice, es que yo soy fuerte. Y en la imaginación ve un hombre con muchos músculos y dice, así de fuerte quiero ser. Entonces la imaginación está, si yo soy fuerte de carácter, yo voy a ser así como él. Error. Porque le ven a una persona flaquita, así, y dice, qué débil que se le ve. No, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser débil, yo quiero ser fuerte para que me respeten. La idea está totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿cuándo empezó esto? Acompáñenme, por favor, Génesis 3:6. Génesis, capítulo 3, verso 6. Últimamente hemos estado hablando bastante sobre Génesis. Es que hay mucho de Génesis hay mucho que sacar. Hay muchas enseñanzas que sacar de Génesis. De la palabra de Dios hay muchísimo. Amén. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, el carácter del hombre se distorsionó por causa del pecado. Por causa del pecado se distorsionó. El hombre antes del pecado hablaba con Dios sin temor, sin miedo. Tenía una comunicación excelente, una comunicación completa con Dios. Esa es la forma que hablaba Adán, que hablaban directamente con Dios. Entonces, ¿cómo sería el rostro de Adán al mirar a Dios? Estoy hablando después del pecado. El miedo causado por la culpabilidad, ¿cómo le haría? ¿Cuál sería la actitud? Ahora, yo quiero que usted ponga un poquito, eche a volar la imaginación, no demasiado, solo hasta donde es. Eche a volar la imaginación. ¿Y cómo usted cree que salió Adán ante las palabras que Dios le dijo? Yo echo a volar mi imaginación y pienso que lo que hizo Adán fue agachó su cabeza y trató de esconder su rostro. La primera actitud de Adán, ¿qué está causando? Pena. Es decir, como que agacho mi cabeza y así que le digan: pobrecito, está arrepentido. Está arrepentido. Y también decía, es que también tenía frío y tenía miedo. Por eso me agacho mi cabeza. Un sentido aparente de humildad. Porque aparentemente está demostrando humildad. Entonces usted puede ver, la persona pone su carita como que de humilde, pero de humilde no tiene nada porque está más orgulloso que quién. Entonces, la actitud, esa actitud, ¿sabe a dónde está queriendo llegar? A los sentimientos y a la manipulación. Para manipular. La persona, el hombre por naturaleza le gusta manipular. Entonces, cuando yo puedo llegar a la persona y mediante los sentimientos manipular, esa es la primera expresión. O lo primero que el hombre quiere hacer, ¿por causa de qué? Por causa de pecado. La manipulación. Recuerde usted que los sentimientos nos pueden desviar de la razón. Y aquí hubo una razón. La razón fue que él pecó. Y eso fue. Entonces lo que él está queriendo es desviar. Por los sentimientos desviar a la razón. Pero mire usted la siguiente actitud. Porque estamos viendo las actitudes que nosotros tenemos y que nos causan problema a nosotros mismos. No tanto a Dios. A nosotros nos causa problema. A nosotros y a los que nos rodean también. La actitud. Mire la reacción de... Vamos a leer versos 2, 11 y 12. Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta es pregunta, acuérdese, por eso le digo, ayúdeme a leer siempre con los signos, con la puntuación. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pregunta. Y el hombre respondió. Mire la respuesta del hombre, o de Adán en este caso. La mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. La siguiente actitud, podemos ver de Adán que él reacciona de forma rápida. Esta es una conversación, acuérdense, es una conversación y actúa de una forma rápida. Y nada vacilante. Diciéndole directamente a Dios: la mujer que me diste. La mujer que me diste. Entonces, con esto está queriendo decir, mira, yo soy inocente. El culpable fuiste tú porque tú me diste la mujer. Mira, es más, yo estaba bien estando solo. Es más, yo no te pedí. Por consecuencia, yo soy inocente. El culpable fuiste tú mismo. El culpable fuiste tú mismo. La mujer que me diste. Es decir,
La persona siempre está buscando a alguien para decir el culpable es la otra persona. Es decir, yo no soy culpable de nada. Mire, yo no soy culpable de nada. El hombre siempre buscando culpables producto del pecado. Lo mismo hizo Eva. ¿A quién culpó? A la serpiente. Es decir, todos son inocentes. El único culpable, ¿quién fue? Satanás, según ellos. Y es lo mismo que es hasta el día de hoy. De todo, ¿a quién se le echa la culpa? A Satanás. Y una cosa que yo lo he mencionado antes y quiero repetirlo. Y esto es, hay una cosa que debemos entender, el cristiano debe entender. El diablo, Satanás, no es omnisciente. ¿Y qué quiere decir omnisciente? Es decir, él no está en todas partes. Él puede estar en un solo lugar. El único que puede estar en todas partes es Dios. Entonces, no puedo decir, es que el diablo, y todo cristiano, el diablo le está dando un poder que él no tiene. Él está en un lugar ahora y no puede estar en otro lugar, no puede. Porque eso no fue dado a él. Entonces deje de estar echando la culpa al diablo y empiece a tomar las responsabilidades de decir fue mi error. Y dejar de buscar culpables. Entonces, así es el carácter del hombre caído, siempre buscando culpables y no asumir las consecuencias. No quiere asumir las consecuencias. Pero a mí me encanta muchísimo, mire, la palabra de Dios nos enseña cosas bien hermosas. Y no nos oculta nada, mire. Lo hermoso es que Dios no nos oculta nada. Todo nos dio su palabra para que nosotros aprendamos de eso. Mire. Mire el carácter en la vida de Moisés. Acompáñeme, Números 12:3. Números capítulo 12, verso 3. Mire el carácter que tenía Moisés, dice. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era el hombre más manso que había en toda la tierra. Mire, por situación de tiempo, yo voy a ir y voy a omitir algunos textos que usted conoce, pero los voy a nombrar por cuestión de tiempo. Recuerde usted que Moisés mató a un egipcio. ¿Cómo era su carácter? El carácter de Moisés. Violento. ¿Por qué? Porque cuando vio a este egipcio, se enojó mucho, se molestó y fue y lo mató. ¿Pero qué sucedió? Se escondió. ¿Cuántos años? 40 años. ¿En dónde? En la soledad. ¿Por qué en la soledad? Porque estaba cuidando ¿qué? Lo de Jetro, sus ovejitas, sus corderos. ¿Para qué? Para formar su carácter. El carácter de Moisés, porque su carácter era violento. Y mire, si usted analiza, Dios le preparó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, pero era muy violento. Entonces Dios dice, mira Moisés. O sea, esto estoy parafraseando, acuérdese, no es que la Biblia me dice así le dijo, no, pero tenemos que ver lo que está sucediendo. Al ser Moisés violento en su carácter, necesita Dios y le dice, mira, así, si yo te doy hacia mi pueblo, lo destruyes. Entonces yo necesito un trato contigo. Como yo necesito un trato contigo, tú vas a tener que ir 40 años hasta que se forme tu carácter y vas a estar, ¿sabes qué? Vas a oler a oveja. Porque estaba con las ovejas, ¿verdad? ¿Y el pastor a qué huele? A oveja. A oveja huele. Entonces le dice, tú debes oler a oveja. Debe ser formar tu carácter. No ser fosforito, no, cálmate. Así no me sirves. Es lo que le estaría diciendo. Entonces, recuerda también que Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Por eso
con ese carácter y con esas enseñanzas no le podía servir a Dios. Por consecuencia, al desierto. Y usted podría decir, o sea que yo lo que estoy pasando el día de hoy, estoy pasando por un desierto. ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo está su actitud? Tal vez no será que Dios le está moldeando para decirle, mira, yo quiero contar contigo, pero yo necesito que tu actitud sea tranquila. Porque así no me sirves. Yo quiero utilizarte, sí. Yo quiero bendecirte, sí. Pero así como tú eres, no puedo. No puedo. Entonces, vemos que en dónde se moldea y en dónde se forma el carácter. En el desierto y en la soledad. Diríamos, en los problemas y en las dificultades. Ahí se forma el carácter. Ahí se forma el carácter. Claro está que si no quiere dejarse formar el carácter, va a ir de mal en peor. Eso es lógico. Mire, si yo quiero dejarme formar el carácter, van a venir situaciones en mi vida en que Dios me da la sabiduría para salir adelante. Pero si yo no quiero, pues simplemente lo dejo ahí. Moisés pudo haber dicho, Señor, ¿sabes qué? Es más, no quiero, Jetro, aquí están tus ovejitas y yo me voy y viva la vida. Pero no. Entonces, para quedar claros en esto, en otras palabras, los problemas, las vicisitudes y las calamidades es allí donde se va a formar nuestro carácter. Entonces, dele gracias a Dios cuando vengan vicisitudes, problemas o calamidades. Dele gracias, porque está formando Dios su carácter. Esto suena algo que no tiene sentido, aparentemente. Mire, pero podemos ver que Moisés luchaba con su carácter para que no salga lo violento que él era. Luchaba con su carácter. ¿Y en dónde se refugiaba para no salir? Se refugiaba en Dios. Mire, como le decía, la palabra de Dios no nos oculta nada. Acompáñeme, Éxodo 32:15. Éxodo capítulo 32, verso 15. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió, ¿de qué dice? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mire, a Moisés, ¿qué le salió? Lo violento. Y al salir lo violento, se olvidó que las tablas, ¿quién las hizo? Las hizo Dios. ¿Quién escribió las tablas? Lo escribió Dios. Dios mismo las había hecho. Es decir, Moisés baja y al mirar lo que estaba mirando, se cegó literal, se cegó. La ira puede llevar a la persona a cegarse, y aunque sea en esta forma como algo correcto, por un celo de Dios. Y el celo de Dios le lleva a destruir lo que Dios mismo hizo. ¿Quién hizo las tablas? Dios mismo las hizo. Imagínese
el celo de Dios le lleva a destruir lo que Dios mismo hizo. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Moisés no midió las consecuencias. No midió las consecuencias. Simplemente actuó en una forma deliberada y no pensó. Ni siquiera hubo tiempo para eso. En la cual a nosotros nos está diciendo, mira, piensa, pide sabiduría y dirección. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Mire. Éxodo 34, verso 1. Tuvo consecuencias. Dice, mire. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Mire. Dios es un Dios muy bueno. Es un Dios muy bueno porque le dice simplemente, ok, mira Moisés, acuérdese, yo estoy parafraseando nada más. Moisés, tú rompiste las tablas. Te paso por alto, pero ahora las tablas las haces tú, ya no las hago yo. Pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Normalmente tú deberías coger un cincel y un martillo y empezar a escribir lo que yo te dije. Pero no te preocupes. Yo voy a escribir. Tú haz las tablas, alízales bien y yo voy a escribir en esas tablas. Porque tienen que ser, acuérdate, tienen que ser como las primeras, así, las tablas. Así deben ser. Y no te preocupes, yo las escribo. Pero, esto, si las vuelves a romper, ya no las escribo yo, las escribes tú. Si las vuelves a romper, yo sé que Dios no le dijo eso. Estoy diciendo, con eso estaría Moisés diciendo, si las vuelvo a romper, la siguiente ya Dios no las escribe. Me toca escribir a mí mismo, entonces voy a tenerlas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que puede suceder. Entonces, ahí podemos ver que Dios sigue moldeando el carácter de Moisés. Dios sigue moldeando el carácter de Moisés. Y sabe, Dios tiene mucha misericordia. Dios tiene verdaderamente mucha misericordia. Acompáñenme a Éxodo 17. Éxodo 17, verso 5. Estamos viendo la vida de Moisés un poquito. Cómo era su carácter. Cómo era este varón que era el hombre más manso de la tierra. 17:5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también de tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mire, el pueblo de Israel es que era tan duro de servir a Dios, como usted puede imaginarse. Era tan duro de servir a Dios que Moisés tenía que estar allí, y a veces le sacaban de quicio, como en este también. Pedían agua en el desierto, Dios no les iba a faltar. Pero es que no, yo quiero ahora, porque yo necesito, ¿cuándo? Ahora. El pueblo de Dios siempre pidiendo ahora, porque yo quiero, ¿cuándo? Ahora. Y Dios le dice, ok, golpea la roca. Moisés golpeó la roca por orden de Dios. Perfecto, eso no estuvo mal, eso estuvo bien. ¿Por qué? Porque dentro de la presión que está poniendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está poniendo una presión y lo que hace es obedece conforme a lo que Dios le dijo, golpea la roca. Números 20, verso
7. Números 20, verso 7. Dice, mire. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y mire, escuche esto. Hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y le darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, miren lo que les dijo. Tomen en cuenta lo que vamos a leer en este momento. Dice, oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Recuerde esto, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Allí vuelve y sale a brotar, y brota ese carácter, su enojo, su ira, y golpea la roca 2 veces. Dios le mandó ¿a qué? A que le hable a la roca. Pero sin embargo, la presión que él tenía, que estaba poniendo el pueblo de Israel sobre él, en un momento de enojo, de ira, coge y golpea la roca 2 veces. Tal vez diría él, mire, estos me tienen cansados. Si la primera vez golpeé una vez y salió mucha agua, yo ahora voy a golpear 2 veces para que salga mucho más agua. Para que salga mucho más agua. ¿Y saben qué? Para que confíen en nosotros. Porque estos no confían, no aprenden. Ven la mano de Dios en todo tiempo. Ven la mano de Dios y ven lo que estamos haciendo. Pero sin embargo no creen. ¿Hasta cuándo? No, ya. Moisés, verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. ¿Quién no creyó en Dios? Moisés y Aarón. Para santificarme, escuche esto, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación, no meteréis. Es decir, ustedes no van a entrar en la tierra que les he dado. Ustedes no meterán. Ustedes no van a meter, ¿por qué? Porque no me creísteis en mí para santificarme. Eso le está diciendo. Es decir, Moisés, tú no me representaste bien. Fuiste irreverente. No me santificaste. Es más, dijiste nosotros. Y si te digo, y si te dejo pasar esto por alto, los demás pensarán que también se les debe pasar todo por alto y serán irreverentes conmigo, creyendo que ellos también son parte de la Trinidad. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, nosotros haremos. Eso es lo que está diciendo. Vea, ¿qué dice el verso 10? Yo leí muy pausado el verso 10. Verso 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, mire lo que dijo, lo leo de nuevo. Oíd ahora, rebeldes. ¿Quiénes eran rebeldes? El pueblo de Israel. Os hemos. Nosotros. ¿Quién era? ¿Sabe que no somos nosotros? ¿Quién es? Es Dios. Entonces, solo Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. No te creas indispensable, Moisés. Para demostrarte que tú no eres indispensable, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a entrar. Para demostrarte que tú no eres indispensable. Porque a veces tú te crees que eres indispensable porque yo te he utilizado y estoy utilizando tu vida. Pero quiero decirte que tú no eres indispensable. Y tú no puedes decir, nosotros no somos. Siempre le repito, nosotros somos un guante. El que mete la mano es Dios.
Nosotros no podemos creernos que somos nosotros los que hacemos. En un momento de enojo, sí, está bien. Fue un momento de enojo, de ira. Pero es situación de ¿qué? De carácter. De que tenemos que utilizar ¿qué? El dominio propio. Acompáñeme, Deuteronomio. Mire. Deuteronomio 3, verso 23. Deuteronomio 3, verso 23. Dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, mire lo que dijo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pregunta, está haciendo pregunta, ¿no? Dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mire, verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Dios no escuchó la oración, no. Dice, y me dijo, mire lo que le dijo. Me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Basta, no me hables más. No pasas y se acabó. No, pero Señor, no me hables más, basta, no me hables. No me ores, no te voy a escuchar, no me hables, basta. ¿Qué es fe? Siempre lo estoy diciendo. Creer lo que Dios le dijo y obedecer. No, pero es que por fe voy a estar allí, pide y pide y pide y pide y pide y pide y pide. Si Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar, Dios iba a cambiar de opinión. No, Dios ya lo dijo, no vas a entrar y no vas a entrar. ¿Por qué? Porque tuviste una actitud y me deshonraste y no me santificaste. Esa es la razón por la cual Moisés no entra a la tierra prometida. Esa es la razón. No solamente porque dice, no, es que le golpeó a la roca 2 veces y era Jesucristo. Sí, es verdad, así era, pero está deshonrándole. Va mucho más allá. Él quiso sentirse parte de la Trinidad. Va mucho más allá. Y Dios le dice, así no. Así no puede ser, no es el asunto. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque fue a consecuencia de un ataque de iras de parte de Moisés. Ese ataque de iras que le atacó a Moisés para matar al egipcio. Fue un ataque de iras, de enojo. Después podemos ver el ataque de ira que tuvo al tirar las tablas de la ley. Y podemos ver el ataque de ira con la que golpeó la roca. Y en esa ira también se incluyó de parte de la Trinidad. O sea, somos parte, yo también soy parte, soy el cuarto. Entonces, cuando hablamos sin darnos cuenta, por la ira y el enojo, vamos a tener consecuencias. Y vemos que Dios es justo y su justicia no puede... Mire, esto es muy importante, entiéndame esto que le voy a decir el día de hoy. Yo he estado hablando esto desde hace tiempo. Y quiero que esto quede muy claro. Mire, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y su justicia no va a sobrepasar su santidad. Mire, la Biblia nos dice que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Recuerda usted que le enseñaba hace un tiempo atrás y decía, la santidad de Dios, la santidad es una coraza que le cubre todo lo que es Dios? Entonces, su amor no va a sobrepasar su santidad para beneficiar a alguien, no. Su ira no va a sobrepasar su santidad para castigar a alguien. Y su santidad no va a pasar su justicia para beneficio de alguien. Porque ¿sabe qué? Si Dios dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios. Si Dios pasaría de su santidad, la justicia dejaría de ser Dios porque está haciendo acepción de personas.
Tenemos que entender muy bien eso. Ninguno de los atributos de Dios puede sobrepasar de su santidad. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces Dios es justo. Y por eso, por su justicia, Dios le dice, lo siento, tú no puedes pasar. Pero también podemos ver que muchas veces el hombre, al estar haciendo la obra de Dios, se cree que puede demandar a Dios. Dios lo utiliza a una persona de tal o cual manera con un don. Ese don que Dios mismo nos dio para poner al servicio de los hermanos allí en la iglesia. Pero muchas veces el hombre se cree que es dueño de ese don y puede utilizarlo cuando yo quiera y como yo quiera. Nosotros solo tenemos que obedecerle a Dios y nada más. Obedecer. Obedecer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Obedecer. Le he dicho tantas veces, Dios no necesita ayudantes. Dios necesita obediencia. Jesús mismo nos dijo, Juan 12:49. El mismo Señor Jesús nos dijo, Juan 12:49. Mire, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces, si Jesús hizo eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Hablar solo lo que Dios nos dice. Mire, Jesús tenía la relación con el Padre. ¿Cada qué tiempo? Todos los días. Todos los días. Por eso dice, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Es decir, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Porque el Padre ya le dijo lo que iba a suceder y lo que tenía que hacer. Jesús lo sabía, porque el Padre ya lo dijo. Es decir, era guiado. Pero nosotros queremos ser guiados, ¿por qué? Por el carácter. Y ahí es donde empieza el problema. Mire, otra historia. Vamos a ver esta historia en la vida del apóstol, el apóstol Juan, que es el apóstol o el discípulo del amor, que dice que estaba recostado allí, se recostaba al lado del Señor, recostadito. Acompáñenme, Lucas 9:51. Lucas capítulo 9, verso 51. Dice, Lucas 9:51, mire, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, mire, aquí sucede algo. Los samaritanos, eso tenemos que ir al contexto histórico. Los samaritanos no tenían una buena comunión con los judíos por razones raciales. Esas cosas raciales que vemos que los samaritanos se contaminaron, o sea, digamos, se unieron con otras con otros pueblos, esa es la palabra, con otros pueblos. Y entonces ellos les decían que eran mezclados, esos ya no eran puros. Cosas raciales, esas cosas que para nada aprovechan, esas que siempre existen. Usted sabe el regionalismo, los de la costa, los de la sierra, los del oriente, los del país, los de acá, los de allá, siempre existe lo mismo, siempre ha existido, porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. Pero Jesús tenía que llegar a Jerusalén con sus discípulos, y para hacer su camino más corto, necesariamente tenía que pasar por Samaria, una aldea de Samaria. Pero estas personas les dijeron, no, ustedes no van a pasar por aquí, porque ustedes lo único que están haciendo es queriendo utilizarnos para pasar por aquí, para no darse la vuelta por allá.
Lo único que ustedes están utilizándonos. Ustedes son nuestros enemigos. Ustedes a nosotros nos hacen el bullying. Y como nos hacen bullying, ahora nosotros vamos a desquitarnos. Ahora no van a pasar por aquí. Vayan y den la vuelta. Eso es lo que le está diciendo. Verso 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Jacobo, el hermano de Juan. Entonces, Jacobo y Juan, el discípulo del amor, le sale el celo por el Señor. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El discípulo del amor diciéndonos, ¿quieres que oremos? Y que exploten todos estos. Cuando viendo el carácter de él era explosivo. ¿Qué despertó en él? Ese celo, ese carácter que él tenía. Nos quieren hacer darnos la vuelta, Señor. Mira, nos quieren hacer que demos la vuelta. ¿No será mejor? Mira, para que aprendan quiénes somos, para que ellos sepan quiénes somos. Mira, para que sepan quiénes eres tú y quiénes somos nosotros. Para que vean quién somos nosotros. Porque sepan con quién están tratando. Entonces, por esa razón, oremos para que caiga fuego del cielo, los consuma y vamos a pasar por allí, para que aprendan. Y todos van a saber que nosotros, los 12 discípulos de Jesús, oramos y esto sucedió y pasaremos a la historia como grandes héroes. Por esa razón, les apodaron los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Así les apodaron. Porque que caiga un rayo y les parta a todos estos. Porque lo que son es pecadores incircuncisos. Y Jesús les dice, verso 55. Entonces volviéndose él, ¿qué dice? Los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús, mire, no les dejó pasar ni una sola mala actitud. Y les estaba formando el carácter a ellos. Formando el carácter, ¿por qué? Pero ellos, ¿sabe? Ellos sí se dejaron formar el carácter. No se enojaron por la gran reprendida que Dios les dio. Y no dijeron, Señor, ¿y tú no me hablas con amor? Señor, tú no me hablas con amor. Gran reprendida que les dio. Verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces, la razón era porque Jesús no vino a perder las almas. Pero mire ese carácter violento del discípulo del amor. Ese carácter violento que Dios está formando en ellos. Pero ellos se están dejando formar. Vimos en Moisés que hubo consecuencias. Aquí vemos en él, porque estamos hablando exactamente de Juan, que está dejando moldearse su carácter. Hay algunas personas que no dejan moldearse su carácter, que no dejan moldearse, no se quieren dejar moldear, no, y se enojan. Mire, ahora usted dirá, no, pero es que ese tal vez fue el único episodio en la vida de Juan. Pero mire, acompáñeme al libro de Mateo capítulo 20, verso 20. Mateo capítulo 20, verso 20. Amén. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mire, Jacobo y Juan, de nuevo, los hermanitos. Pero esta vez van con su madre y postrándose. Yo no sé si los discípulos se postraban todo el tiempo, no lo sé. Pero en esa ocasión lo hicieron. Yo no sé si los discípulos
todo el tiempo se acercaban y se postraban delante de Jesús. No lo sé. Pero ese momento sí lo hicieron. Y ¿qué querían pedir? Esa sería la pregunta. ¿Qué querían pedir? ¿Qué querían pedir? Pero llegan con una actitud de esas que dicen, mire, yo reconozco que tú eres mi Señor. También reconozco que tú vas a tener un reino allí en el cielo, yo reconozco. Pero te voy a pedir una cosa tan pequeñita e insignificante. Te voy a pedir algo tan pequeño que al final del día no es mayor cosa. No es mayor cosa lo que te voy a pedir. Verso 21. Dice, y él les dijo, ¿qué quieres? Esta es pregunta. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren la influencia de la mamá. No. Así son las mamás, ¿verdad? Así son las mamás. Mijito, alguien decía esto, tengo más de 50 años y me dice, mijito, mi chiquito, mi mamá. Entonces, las mamás es diciendo, mi bonito, mi chiquito, mi hijito. ¿Qué sabe el niño con apenas 40 años de vida que tiene? ¿Qué sabe el niño de la vida? Si los padres deberíamos darnos cuenta que los muchachos en este tiempo, a los 12 años, ya no quieren salir con sus padres, ¿verdad? Ya no aguantan, pero les toca. Les toca. Pero si fuera por ellos, saldrían solos porque se creen que son adultos. Así se creen, ¿verdad? Entonces, lo que está la mamá allí es entrando. ¿Por qué fue los hijos con la mamá? Porque la mamá, vamos a tener un poquito más la influencia de madre. La influencia de madre es que le voy a conmover al Señor. Ajá. Al Señor a moverle con los sentimientos y sin la razón. Producto del pecado, ¿cómo se iba? Acuérdense que mencionaba eso. Producto del pecado se quiere llegar a los sentimientos sin utilizar la razón. Entonces aquí la madre está utilizando ¿qué? Sus sentimientos. Y la razón es diferente. ¿Por qué? Aquí mismo nos está diciendo. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les pregunta. Y ellos le dijeron, podemos. Podemos tomar, yo puedo tomar del mismo vaso que tú estás tomando. Además, mire, como estamos viajando con el Señor Jesús a todo lado, además, no podemos llevar 12 vasos, sino que llevamos un vaso y con este bebemos todos. No tengo problema. Aún hasta Judas toma en ese vaso. No tengo problema. Yo tomo con todos. Yo tomo en el mismo vaso. Tomamos todos. No tengo problema. Yo voy a tomar del mismo vaso. Y del bautismo tampoco tengo problema. Entonces sí podemos hacerlo. Verso 23. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Entonces, ¿quién preparó de antemano? El Padre. Mire, hay oraciones o peticiones que el cristiano tiene que claramente, tiene que saber que están fuera del alcance de Jesús. ¿Por qué? Tiene que entender claramente que están fuera del alcance de Jesús. Porque el Padre ya lo dijo. Mire, a veces podemos orar, o la gente está orando, gente que no tiene entendimiento y conocimiento, y dice, Señor, que no se cumplan tus juicios. O tal vez podemos orar para que ya no haya más terremotos como el que sucedió la semana pasada en México.
O que ya se acaben las pandemias definitivamente en el mundo entero, que ya no haya nunca más. ¿Y qué tal las nuevas enfermedades que están saliendo? Están saliendo nuevas enfermedades. O podemos orar para que ya no haya más plagas, ya no. Hubieron plagas, creo que la semana pasada, en África. ¿Podemos orar por todo eso? Mire, eso está escrito en la palabra de Dios. Eso está escrito. Y por más que usted ore, ayune, salte, brinque, baile, haga lo que usted haga, no sucederá nada, porque Dios ya lo dijo. Dios ya lo dijo. Pues simplemente esas oraciones no harán efecto, ya que Dios ya nos dijo en su palabra, como le decía anteriormente. Estas oraciones pueden venir de una buena motivación, pero no de un conocimiento propio de las Escrituras. Alguien en una ocasión oraba y decía: ayúdenme, hermanos, que vamos a orar para quitarle la corona a este coronavirus y que quede solo el virus, y el virus se muere, porque nosotros vamos a orar para quitarle la corona. Mire, fui duro al decirlo, tal vez, y decirlo, eso no sucede, y no sucederá, porque eso no funciona así. Y no es que no tenga fe, es que la palabra de Dios, siempre le menciono esto y le digo, siempre tenemos que ver con sentido común. La palabra de Dios lo que nos dice. Entonces, puede venir las oraciones por buenas motivaciones, pero no por el conocimiento de las Escrituras. La oración que Dios sí nos escucha y puede poner su mano es cuando pedimos que tenga misericordia. Misericordia, y que su gracia esté en el mundo, en su iglesia, en los hombres, en los reyes, en los gobiernos. Nos dice la palabra de Dios que tenemos que orar por nuestros gobiernos. Nos dice que tenemos que orar por la paz del país donde estamos. Nos dice la palabra de Dios todo eso. ¿Pero por qué? ¿A qué apelamos? A la misericordia. ¿A qué más podemos apelar? ¿A qué más podemos apelar? A nada más. No podemos apelar a nada más. ¿Yo soy bueno? ¡Ja! No hay bueno ni a un uno. ¿A qué apelamos? A la misericordia. Oremos con conocimiento, conforme a las Escrituras. Porque a veces podemos estar orando y cosas que Dios nunca lo va a hacer. Tampoco. Mire, tenemos que entender que nosotros tenemos que orar para que la persona sea salva del juicio venidero. Tenemos que orar. Y así lo dijo Jesús. Pero sigamos más adelante, veamos el verso 24. Verso 24, eso es muy interesante. Mire cómo eran los discípulos de Jesús. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron los 10, pero ¿por qué se enojaron? Mire, esto es muy, muy interesante ver. ¿Por qué se enojaron los 10? Simplemente, ¿sabe por qué? Porque se les adelantaron. Porque se les adelantaron. El carácter de ellos eran exactamente los mismos. Las aspiraciones, eran exactamente las mismas de ellos. De tener ¿qué? Nombre. De tener fama. De ser populares. Eso es lo que querían. Y Jesús lo sabía muy bien. Y Jesús sabe qué les da. Les da un estate quieto. Es decir, les dijeron, espera. Pero ¿sabe qué sucedió? No aprendieron aún así. No aprendieron. Y vamos a ver otra escena en la vida de los discípulos. Acompáñenme a Lucas. Capítulo 22. Lucas 22, verso 24. Dice, mire, esto está hablando ya cuando estaban ahí en la cena del Señor. Ya estaban en la cena, en la última cena. Está sucediendo esto. Lucas 20:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. Mire, Jesús está yendo a ir a la cruz. Y están en la última cena y les dice, esta es la copa, este es el pan que será partido por vosotros.
Es decir, yo me voy. Y empezaron, a ver. Si el maestro se va, yo soy el que va a ocupar el lugar del Señor. Y el otro dice, no, yo soy. Y el otro se levanta y dice, no, yo soy. Yo soy el que voy a ocupar el puesto del Señor. Yo soy. Y empieza la discusión. ¿Entre quiénes? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entre ellos disputándose, pero el Señor todavía estaba allí. Más fácil les hubiera sido a ellos decir, Señor, dinos, ¿a quién delegas tú? Hubiera sido más fácil, ¿verdad? Pero no. Ellos estaban diciendo, no, aquí, ¿quién va a ser el mayor? ¿Tú o yo? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién? Y entonces yo soy, y discutiendo entre ellos. Por eso le digo, es el carácter de ellos, porque ese es el carácter humano. El carácter del hombre siempre está buscando fama, conocimiento, reconocimiento y buscando popularidad. A ver cuántos likes consigo. A ver cuántos likes puedo tener. Y mientras más personas me vean, soy más famoso. Y Jesús nos dice, quédate quieto que tú no eres, soy yo. Tú preocúpate en predicar mi palabra y yo me preocupo del resto. ¿Amén? Entonces usted y yo preocupémonos, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Amén. Miren cómo era. Entonces, regresemos a Mateo 20 para terminar con la historia que estamos leyendo. Mateo 20, verso 25. Verso 25, dice. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de esta nación se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Vuestro servidor. Mire, lo que nos está diciendo será vuestro servidor. Verso 27. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué? El servicio a los demás. Eso nos enseñó. El servicio a los demás. Ya no soy yo y que todo es para mí. Y que yo quiero y es para mí. ¿Cuál era el pecado original? El egocentrismo, el yo, el para mí, que todo es para mí. Pecado original. ¿Qué vino Jesús? Para mí. No, para mí. Para dar. Para dar. Si usted está buscando todo para usted y su provecho personal, déjeme decirle que está viviendo usted. ¿Con qué carácter? Del pecado original. El yo. Jesús vino ¿a qué? A servir. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuánto está dispuesto a dar y a cambiar usted? Mire, Juan tuvo un cambio, y un cambio verdadero, porque se dejó moldear y se convirtió en el discípulo del amor. Y si no, solo lea sus cartas. Lea sus cartas, las cartas de Juan. Vemos que es el discípulo del amor. Pero mire, ¿pero cómo lo puedo hacer? Como lo hicieron ellos. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural, mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esta es pregunta. ¿Quién la instruirá? Pregunta. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Mire, si usted nació de nuevo, si la sangre de Cristo corre por sus venas, ¿cómo sería entonces nuestro carácter? ¿Cómo sería nuestro pensamiento? ¿Cómo serían nuestras actitudes? ¿Como quién? Como Cristo. Requisito muy importante para esto. Requisito.
Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, mire, ¿a qué dice? Participantes de la naturaleza divina. ¿Usted quiere ser participante de la naturaleza divina? ¿La naturaleza de Dios? Yo sí. Mire, participante de la naturaleza de Dios. ¿Podemos ser? Claro que podemos ser. Porque somos equipados, Dios nos equipó para poder tener como la naturaleza de Cristo. Porque tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Pero tenemos que actuar como Cristo actuó. Y allí viene el fruto del Espíritu. De esa forma nos llenamos. Entonces dice, aquí hay algo que es muy importante, dice, habiendo, ¿qué dice? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, entonces, para ser participante de ¿qué? De la naturaleza divina, ¿habiendo qué? Esta es pregunta. Huido. Es decir, correr. ¿De qué? De la corrupción del mundo. Tenemos que huir. Hay una condición. Tenemos que huir. Si bien es cierto, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta tierra no me pertenece, no nos pertenece. Tendríamos la ciudadanía celestial. Estamos como dice la palabra en Hebreos, peregrinos y extranjeros en la tierra. Eso es lo que somos. Si usted nació de nuevo, su reino es el reino de los cielos, usted es peregrino y extranjero aquí en la tierra. Esto es pasajero. El cielo será eterno. Mire. Y con este texto yo quiero terminar, porque alguien va a decir, ay sí, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo hago? Simplemente, Jesús vino a servir. Y la palabra de Dios, acompáñenme, este texto es muy importante, Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. 6:9, perdón. Gálatas 6:9, perdón. Mire que no dice Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Pero es que ya me tiene cansado. Es que me están viendo la cara. Es que ¿hasta cuándo voy a estar en esto? No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Y aquí una cosa muy importante, mire. Porque a su tiempo segaremos, coma, si no desmayamos. Quiere decir, si usted hace el bien, pero desmaya, no va a cegar. No va a cegar. No debe desmayar de hacer el bien. Siga haciendo el bien. Pero me pagaron mal. ¿Y a Jesús qué le hicieron? ¿No dice que tenemos la mente de Cristo? Sí, pero es que ¿cómo lo voy a perdonar esto tan grave que me hizo? ¿Y no tiene la mente de Cristo? ¿No tiene de la naturaleza de Cristo? ¿O es que para las cosas buenas tengo la naturaleza de Cristo? Para las bendiciones, la naturaleza de Cristo. Para las pruebas y aflicciones y situaciones, ahí sí me sale. Y recuerdo cómo le maté al egipcio. Y recuerdo cómo tiré las piedras. Y recuerdo todas esas cosas. Todas esas cosas trajo consecuencia a la vida de Moisés. En la vida de Juan, le formó el carácter, porque se dejó moldear. ¿Y en la vida de nosotros? ¿Qué será en la vida de nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejarnos moldear? ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón? Si estamos dispuestos, van a pasar situaciones en nuestras vidas, pero vamos a disfrutar y vamos a pasar con gozo.
gozaos y regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. Eso lo va a entender solo el espiritual. Solo el espiritual lo va a entender. El que no conoce de Dios no lo va a entender porque va a decir, ¿cómo es esto? Me está diciendo que yo pase dificultades y situaciones para yo aprender, sí, aprender a formar nuestro carácter. La palabra de Dios nos dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Si no hay batallas, no habrá triunfo. Si no hay situaciones, no habrá gloria. Si no habrá situaciones en nuestra vida, no habrá una mejoría de carácter. El problema del hombre, ¿dónde está? En su carácter. Por eso es que nuestra vida debe ser como el carácter de Cristo. Su carácter y mi carácter debe ser como el carácter de Cristo. De esa forma se está formando Cristo en nuestras vidas. Esperanza de gloria. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh mi Rey, en esta tarde por tu santa y bendita palabra. Mi Dios, el problema desde Génesis es el carácter. El problema está allí, Señor, en el hombre. Las actitudes. Está allí. Pero mi Dios, tú nos has equipado y nos enseñas en tu palabra. No nos has ocultado nada, mi Dios. Hemos visto dos casos. Hay muchísimos. Todos. En las cuales nosotros podríamos toparlos. Hemos topado dos personajes. En las cuales vemos lo maravilloso que tú eres, Señor. Y lo justo que tú eres. Porque tú eres el Dios de justicia. Mi Dios, gracias por tu Santo Espíritu, mi Dios, que nos revela de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, que nos enseña y nos ayuda. Gracias te lo damos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que bendiga, Señor, oh Dios, a mis hermanos. Y ayúdanos, mi Dios. Ten misericordia, mi Dios. Ten misericordia de cada uno, Señor. Y te ruego, Padre, que tú des espíritu de conocimiento, discernimiento, entendimiento, sabiduría en las Escrituras, mi Dios. Y nosotros obedecer. Gracias, Padre, te lo damos en el dulce nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Un saludo muy cordial a todos y cada uno. Y recuerde, Dios es justo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Ese es nuestro Dios. Que el Señor lo bendiga. Un lindo resto de tarde. Amén.